Hola YouTube, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Hoy vengo con ustedes con un tema importantísimo para el país, que es básicamente la producción de petróleo, el futuro de las negociaciones con otros países y básicamente qué es lo que pasa dentro de esta disyuntiva en la que nos encontramos, que se llama coronavirus y que tendrá repercusiones económicas a lo largo de 2020, 2021 y probablemente lo sigamos sintiendo una década después. Pero ahorita lo que nos ocupa es el tema de México versus la OPEP. ¿Por qué en las negociaciones de la OPEP México ha tenido una posición tan reticente a bajar su producción? Y a primeras luces parecería que todo es parte de un pancho o de eh, una, eh, una actitud confrontacional por parte del presidente de no aceptar absolutamente nada que no sea mantener la producción de México, porque sí. Pero no es así. Hay otras razones y hay otros actores en juego que no estamos viendo aquí o que no nos están explicando en los medios. Y pues aprovecho la oportunidad para presentar mi caso. Y si están de acuerdo, por favor, suscríbanse y pueden poner sus comentarios abajo. También voy a poner todas las citas que estoy mencionando aquí. Y pues continuemos con esta discusión. Vamos a ver. Ayer en la noche empezaron a salir unos tweets que se empezaron a compartir por todas las redes, en donde Amena Bakr, que pertenece a una organización de inteligencia petrolífera de Arabia Saudita, y que es bastante gaya en ese sentido, nos manda este tuit donde dice: actualización, la secretaria mexicana se salió de la reunión y no regresará de acuerdo a una fuente. Ahora los ministros están decidiendo qué hacer. Esto se publicó en el canal Tweet de la OPEP y en otro que se llama OTT, OOTT. Ese canal es específico para información insider de todo lo que pasa en el petróleo, en la industria y demás. Entonces, seguido de ese mensaje, nos comenta que esto no quedará bien en la historia, México. Mala jugada. ¿Mala jugada para quién? Sigamos leyendo las noticias. Acto seguido, Naila Razouk nos publica esta parte en su Twitter también. Ojo, todo esto salió en Twitter antes de que salieran las noticias o antes de que hubiera una declaración. Dice: esta mujer, la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, mantuvo a varios colegas varones, ministros de petróleo de la OPEC Plus porque son los miembros de la OPEP y los invitados. Ahorita entraremos más en ese tema, pero por algo de 5 horas de negociaciones sobre los recortes de petróleo. Posteriormente dejó la reunión sin darse por vencida. O sea, lo que nos estaban comentando aquí en estas primeras noticias sobre lo que estaba sucediendo en estas negociaciones para hacer un recorte en la producción internacional de petróleo, era que México no quería dar brazo a torcer, que las negociaciones se habían caído, e incluso Irán en su momento había dicho que había que sacar a México totalmente de las negociaciones. Parecería que todo esto apunta a una crisis de liderazgo por parte de México. Parecería que todo apunta a que no enviaron una persona que no sabe negociar, a una persona totalmente reactiva, sin agenda, sin nada. Nada más es un pancho de México se esforzó tanto por mantener su producción y aumentarla, que ahorita que nos piden que la bajemos, no lo vamos a hacer porque, because, razones, ¿no? Oh. Sin embargo, luego me cayó este Twitter y me puse a pensar. Vamos a leer este Twitter. Dice: actualización. Trump en llamada telefónica con el rey Salmán. Rey Salmán es el soberano de Arabia Saudita. Y Putin es el presidente electo, es, entre comillas, en realidad también es el soberano de Rusia, de facto. Ofrece quedarse con el petróleo de México. ¿Por qué Trump tendría una llamada así? Y ojo, este es un tweet que viene de una cuenta que se llama OPEC Stairwell, lo cual quiere decir que es como chisme de pasillo, de que algo está pasando. O sea, esto no es una fuente oficial, estos son leaks. Y hasta que no esté confirmado, se tiene que tomar con un grano de sal, ¿no? O sea, hay que tomarlo con pincitas para que no pase de que estemos difuminando noticias falsas, ¿no?
Pero, sin embargo, es importante esto porque me hizo pensar que chance hay una jugada detrás de bambalinas. Porque, ¿cuál sería la justificación, la razón de que Trump esté dispuesto a comprarle el petróleo a México? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? O sea, que yo sepa, Trump es además de negociación pura y dura. Él no hace nada si no se lleva algo a cambio. Continuemos. Para dar un poco de antecedente de qué es la OPEP, que les comenté anteriormente que íbamos a dar un recorrido rapidísimo sobre la OPEP. La OPEC, OPEP en español, Organización de Países Exportadores de Petróleos. Se fundó en 1962 en la ONU para garantizar que hubiera algo así como un cartel de países productores de petróleo que se pusieran de acuerdo en cuanto a las tarifas en las que se iba a vender el petróleo, controlando la producción. Esto es, si produzco más, bajo las tarifas del petróleo. Si produzco menos, subo las tarifas del petróleo. Y esto es porque es un equilibrio muy complicado el de la producción de petróleo internacional, porque si los precios suben demasiado como a niveles del 2008, se detonan crisis, porque entonces las empresas, para seguir funcionando, o los países también, necesitan pagar más de la operación. Entonces, el petróleo no puede subir demasiado porque provocas una crisis económica, pero tampoco puede bajar tanto porque entonces ya no se hace rentable extraer petróleo, ya no hay un retorno de la inversión. Entonces, lo que se dedica la OPEP es justamente a mantener ese equilibrio homeostático entre la producción y la venta, y pues básicamente los países que fundan la OPEP, que son los miembros core, los miembros del núcleo, son Angola, Arabia Saudita, y ahí viene el rey Salmán, que es el mayor productor de petróleo, por cierto, Ecuador, Argelia, Emiratos Árabes, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, República del Congo y Venezuela. Países como Rusia, Estados Unidos y México no somos más que invitados a la mesa, no somos parte del consejo principal, pero también no pueden hacer nada si nosotros no estamos del todo de acuerdo. Entonces, por eso es que en estos problemas que hubo de guerra de precios, que ahorita abondaremos más ese punto, Estados Unidos fue invitado junto con Rusia, junto con México, para ver qué es lo que se podría acordar en cuanto a recorte de la producción para subir un poco más los precios del petróleo. Ahorita hablaré más de esto. Por lo pronto, cifras importantes: del 43% de la producción mundial del petróleo y el 81% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en países miembros de la OPEP. O sea, tienen un cacho bastante robusto y bastante amplio de la producción de petróleo internacional. Y el que controla el petróleo, hoy por hoy, controla la dinámica internacional de precios, de economía, de transporte, de lo que se les pueda ocurrir. Hasta volteen a ver alrededor de ustedes y van a encontrar un montón de cosas que son plástico y no es más que derivados del petróleo. Entonces, aquí está el punto de por qué se llevó a cabo esta discusión. El 8 de marzo del 2020, Arabia Saudita, el rey Salmán, que pueden ver a su izquierda, junto con Putin, que pueden ver a su derecha, no llegaron a un acuerdo en cuanto a disminuir la producción de petróleo para aumentar el precio. Y esto es debido a que incluso antes de que tuviéramos la pandemia encima, el precio del petróleo ya estaba cayendo por un retroceso económico mundial. China ya no estaba produciendo tanto, ergo, la demanda de consumo de petróleo disminuyó. Y ese es solo un país, varios países entraron en esta dinámica. Y esto es porque ya veníamos arrastrando una suerte de paro económico internacional. O sea, los países dejan de consumir, las poblaciones dejan de consumir, la gente deja de fabricar. Y con gente me refiero a empresarios, y pues todo eso hace que el petróleo tenga una menor demanda, lo cual hace que haya una mayor oferta y entonces el precio se cae. La herramienta que tiene el OPEP para evitar esto básicamente es la reducción de la producción para aumentar un poco el precio, porque si se dan cuenta, aquí estamos hablando
de que el precio del crudo en Estados Unidos cayó un 34%, en el mundo cayó un 26%, y el petróleo Brent, que es el que es de mejor calidad, es el que menos refinación necesita para venderse. Ese es el petróleo caro, por así decirlo, el barril, digamos, es el equivalente a decirte bueno, te tienes dos sopas. El Brent es champán o el petróleo pesado es como la sidra Santa Claus. Entonces, básicamente no o bueno, más bien es el petróleo por excelencia, que ha caído un 24%, es un golpe sobre todo para el mayor productor del mundo de ese tipo de petróleo, que es Arabia Saudita. Volviendo al punto de la discusión, una vez entendido el contexto, nos sorprendemos en la mañana con esta noticia. México acuerda con OPEP reducir en 100,000 barriles diarios su producción petrolera. Ah, caray. Y no solo eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que como parte del acuerdo, Estados Unidos se comprometió a reducir de manera adicional 250,000 barriles diarios de su producción del hidrocarburo. ¿Cómo? Estados Unidos accedió a favor de México a reducir 250,000 barriles diarios para que México pueda mantener su producción actual. O una de dos. O el gobierno de Estados Unidos son nuestros mejores amigos, o al gobierno de Estados Unidos le conviene que México mantenga su producción. ¿Por qué le convendría? ¿Qué podría estar pidiendo a cambio? Si es que está pidiendo algo a cambio. Porque en las próximas imágenes que les voy a enseñar, voy a poner un punto de por qué Estados Unidos hizo esto. Y lo hizo por su propio interés, no lo hizo por el interés de los mexicanos. Y la verdad no creo que haya otra negociación aparte que, por ejemplo, nos estén pidiendo algo a cambio después. No creo, porque el mismo punto de mantener la producción beneficia a Estados Unidos. Continuemos. Aquí están dos notas que fueron publicadas en el 2019. Una es de Reuters en junio 5 del 2019 y otra es CNN Business en junio del 2004, junio 4 del 2019. Voy a poner los links abajo para que lo puedan revisar, pero básicamente el primer título dice, las refinerías advierten a Trump. Las tarifas mexicanas podrían resultar en un mayor precio de los petróleos. Y en una nota, en una parte que estoy tomando, un extracto que estoy tomando de esta noticia, cifra de la siguiente forma. Los Estados Unidos importan cerca de 650,000 barriles de crudo diarios al día de México. Cerca del 10% del total de las importaciones, de acuerdo a los datos del gobierno de los Estados Unidos. Las refinerías están también preocupadas de que México pueda contestar con tarifas a sus importaciones de gasolina de Estados Unidos. Una fuente mayor de ganancia para la industria estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en ese contexto, se acordarán que Estados Unidos quería entrar en una guerra de tarifas con nosotros y de la noche a la mañana todo quedó perdonado y parece que nosotros accedimos a retener toda la marejada de migrantes que se iba a Estados Unidos y que ese era el punto de discusión por el que Trump dijo, ok, ya acordé con México que va a detener la migración y por eso ya no vamos a tener guerra de tarifas, pero realmente yo creo que había algo más dentro de todo esto. Y precisamente estoy viendo el petróleo, que es uno de los, y si no es que el producto más importante de nuestra actual civilización. Entonces, está claro que si las refinerías le dicen a Estados Unidos, no entres en una guerra de tarifas contra México porque no nos conviene a nadie, y vemos que México es un participante, un actor importante en la economía de Estados Unidos, pues no está descabellado revisar el segundo punto de la segunda nota que muestro aquí para entender por qué están estas negociaciones en la OPEP tan raras. Veamos.
México es la segunda fuente de petróleo para los Estados Unidos, proveyendo cerca de un promedio de 658,000 barriles de crudo diarios en marzo del 2019 para ExxonMobil, gran empresa de hidrocarburos, Valero, otra gran empresa de hidrocarburos, y otras refinerías. Las refinerías en la costa del Golfo de Estados Unidos son dependientes de México debido a que el país produce el petróleo pesado que puede mezclarse para producir gasolina, diésel y combustibles de aviones jet que mantiene a la economía andando. Ese petróleo pesado, gracias a la campaña, ese petróleo pesado ha disminuido gracias a la campaña de presión de Estados Unidos sobre Venezuela. Un punto importante. Una cosa es el crudo Brent, que se extrae de pozos petroleros, es muy convencional. Básicamente es petróleo se extrae, se manda a una refinería y tarda poco en terminar en un producto como gasolina y demás. Y otra cosa es el crudo pesado. Es un crudo de peor calidad que requiere mayores procesos de refinamiento. Ahora bien, Estados Unidos es de los pocos países que lo puede llevar a cabo. Entre ellos también está Alemania. Y es un tipo de industria muy especializada, la refinación de crudo pesado. Y como Venezuela ya no se habla con Estados Unidos, pues el único proveedor que tiene por el momento Estados Unidos, entre otros, bueno, el mayor, el más importante es México. Esa puede ser la razón, y esto lo hablaré en otra sesión, de por qué Estados Unidos está declarando la guerra contra el narcotráfico con Maduro como punto central de esta guerra. Las refinerías de Estados Unidos, sobre todo de la costa del Golfo, dependen enormemente de este proceso de refinación del crudo pesado, cual, pues, básicamente México es lo que más producimos. Este es un mapa que sirve perfectamente para elaborar mi punto. Tenemos, por un lado, el mapa de refinerías. Si se dan cuenta, en Estados Unidos tenemos en rojo las refinerías del Golfo de México, que es básicamente Texas, Luisiana, Missouri, Alabama, y pues Florida un poco recibe de refilón económicamente todo la producción de petróleo que tienen por ese lado, de refinamiento más bien. Y por el otro lado tenemos el mapa de la campaña de Estados Unidos en el 2016. Okay. Si se dan cuenta, tenemos que Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Missouri, Alabama y Florida son básicamente el core del voto republicano que hizo ganar a Trump. O sea, básicamente estamos hablando de 100 puntos de voto, de 270. Es más de la tercera parte de la votación de Estados Unidos. Es imperativo que Trump mantenga la industria de las refinerías del Golfo funcionando, so pena de que de un momento a otro los votantes que se quedan sin trabajo decidan, ¿sabes qué? No, ya no voy a votar por Trump porque me dejó sin trabajo, no tengo trabajo en las refinerías. Esta es una industria mayor para el Golfo. O sea, no es la industria del Golfo, es lo que mantiene a Luisiana a flote, es lo que mantiene a Missouri a flote. Si no tienen esto, no tienen casi nada de qué depender. Y obviamente, gran parte de la economía de Florida depende de las exportaciones e importaciones que se hacen para mantener esta industria a flote y también de las propias industrias que están en el estado de las Naranjas y que apoyan logísticamente a que funcione el resto de las refinerías del Golfo. No es un punto menor, no es una industria menor. Y eso explicaría por qué Estados Unidos está dispuesto a sacrificar 250,000 barriles de su petróleo a cambio de que México siga mandando el suyo. Lo cual pone en una posición de fortaleza a México insospechada hasta ahorita por mí, voy a ser sincero, hasta no haber revisado, hasta que no me llegaron los twitters de ayer, que me llama mucho la atención y que gracias a mis poderes investigativos de periodismo he llegado a dilucidar una teoría que tal vez sea descabellada o tal vez sea cierta. A ustedes depende, de ustedes depende concluir si es correcto o incorrecto, si estoy bateando
dentro de la zona o tire de foul. Ahora bien, viendo este mapa y entendiendo la dependencia que tienen los estados del Golfo de México de la producción de petróleo pesado para su refinamiento, pues no podemos sino tener las siguientes conclusiones. Si México baja su producción de petróleo pesado, ¿esto le pega a las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos? Sí. Si las refinerías cierran, muchos votantes del core republicano quedan sin trabajo, lo que podría comprometer alrededor de 100 puntos en las próximas elecciones. También, por no hablar de las ganancias del lobby de las petroleras de Estados Unidos. Estamos hablando de Exxon, es una de las grandes, está junto con British Petroleum allá arriba, manejando el tema de la industria y el sector de hidrocarburos en el mundo. Y por otro lado, mi última conclusión es que esta es una jugada de ajedrez en 4D para mantener la producción de México y garantizar los votos en los estados estratégicos de Estados Unidos. Y además, México aprovecha la situación del recorte de otros países y precios más elevados del petróleo. Esto quiere decir, nosotros no estamos bajando, nosotros México, no estamos bajando nuestra producción de petróleo y vamos a aprovechar el recorte de los otros países porque Estados Unidos necesita nuestro petróleo. Es un gana-gana. Gana-gana para Estados Unidos y para nosotros, para el resto de los países de la OPEP, no. Pero hay que decir que hay un cierto tipo de fallout de imagen de México, porque todos los demás países están diciendo que México es un país que no se puede negociar. Pero la verdad es que analizando todo esto, no tenemos otra opción tampoco. Nosotros somos aliados importantes de Estados Unidos y Estados Unidos es importantísimo para nosotros. ¿Qué le conviene más a México? ¿Quedar bien con la OPEP, que básicamente no consume su petróleo? ¿Quedar bien con Estados Unidos, que básicamente es el que consume el petróleo y con el que mantiene relaciones comerciales gracias a los tratados bilaterales que hemos elaborado conjuntamente? Dejo este punto en la mesa. Ustedes decidan y por favor háganme saber sus comentarios y suscríbanse. Gracias, hasta luego.